Me gustaría arrancar con las creencias, que para mí fue una de las charlas con las que arrancamos este ciclo, Sí. y que tienen mucho que ver con todo, ¿no? Con nuestro estado. Bueno, podemos aprovechar la época de las fiestas. Uh-huh. Siempre suelen ser, vamos a hablar de eso, conflictivas o no. Uh-huh. A veces suelen ser grietas o no. Y desde el punto de vista, digamos, de la familia, ¿no? De cómo se viven las fiestas. Entonces, hay gente que es religiosa, o sea, que le tiene su significado, hay familias que no, entonces, o se prestan a dónde se van a pasar, ¿viste? Entonces, a veces pueden crear a veces rispideces, ojalá que no, pero pasa. Uh-huh. Entonces, bueno, manejar el tema de las creencias y las percepciones con respecto a las situaciones, está bueno pasar estas fiestas de la mejor manera posible, ser más flexibilizarse, digamos, ¿no? Con respecto a las circunstancias, y recordar siempre que los hechos son los hechos, pero lo que yo puedo cambiar no son los hechos, sino como yo vivo los hechos. Entonces, estas fiestas que a veces son duelos no hechos, se extraña situaciones, hay rupturas familiares, es decir, puede haber un paciente que ya partió, falleció, un familiar, entonces son cosas que a veces se vuelven a resentir, digamos. Entonces, tener conciencia de esas cosas para de a poco liberalizar. Entonces, que la crisis sirva para hacer una superación de las circunstancias, no quedarse empantanados en las circunstancias, ¿no? O sea, un poco la... Bien, vamos a repasar, vos me corregís, Gustavo, en sí lo que son las creencias. Para la gente, por ejemplo, nunca escuchó la charla sobre creencias, es lo que venimos arrastrando y lo que tenemos ya instalado en nuestra mente de cosas que nos han ido inculcando nuestros padres, el entorno. Esas son las creencias que tenemos afirmadas. Entonces, por ahí, nuestro cerebro, que siempre quiere ahorrar energía en cualquier situación, apela a las creencias que tenemos y reacciona frente a la situación, ¿no? Reaccionamos, no accionamos. Uh-huh. Sí, venimos de un repollo, o sea, el repollo cultural, llamarle religioso, llamarle familiar, con sus crisis, con sus cosas, porque toda familia tiene sus cosas positivas, cosas negativas, tiene sus crisis como aprendizaje. Entonces llegan estos episodios, y bueno, hay cultura de Papá Noel, hay familias que no la tienen, entonces bueno, cuando uno se casa o se junta con otras, culturalmente, con otros seres que no tienen ese mismo apego, y bueno, y acá uno ve en esta fiesta un poco todo ese apego cultural, ¿no? Digamos, del árbol de la vida, es decir, la cultura de comer, en rigor no hace falta comer tanto. Pero sí, bueno, sí, ¿no? Es una cultura la de comer. Es una cultura de comer. Entonces la mesa a comer es un tema cultural. Nosotros, digamos, en rigor comemos todo en invierno y acá es verano. ¿Por qué? Porque tenemos extrapolada una cultura que no era nuestra. Exactamente, claro. Nosotros vemos las mesas navideñas y copiamos el formato de las mesas navideñas de otros países que en este momento están en pleno invierno. De 10 grados bajo cero, claro. Estamos acostumbrados a ver terminar la fiesta mirando por la ventana de nieve. Acá no existe. Y acá no existe, exactamente. Santa Claus andando con los venados y acá no. No. Pero comemos lo mismo. Comemos comidas con muchas calorías. Muchas calorías, con también mucho alcohol, hay que decirlo, en exceso. Y bueno, entonces no ayuda con 40 grados, con 30 y pico grados, ¿no? Ni al sobrepeso, ni después tener el buen ánimo. Porque la resaca después hay que bancarla también, ¿no? O sea, si el día después, digamos, porque, digamos, el subidón, cuando uno tiene la alcoholemia muy arriba, está el subidón. Después te viene el bajadón, ¿no? O sea, que en muchos casos la resaca se transforma después con los años en depresión, ¿no? O sea, es verdad. Y ya no te dura 12 horas, sino que ya te dura 36, 48. Y después se va estableciendo como un estado de ánimo, porque el beber te va llevando, ¿no? Entonces, bueno, ves como... paremos un ratito ahí, porque la verdad que lo que acabas de decir es muy muy fuerte, muy interesante también para tenerlo en cuenta. Yo no lo había visto desde ese punto de vista, no lo había notado. El hecho de utilizar muchas veces el alcohol, que es una droga, ¿no? Y nos pone alegres, nos pone contentos en algunas circunstancias, pero cuando ya se empieza a hacer como algo acostumbrado de utilizarlo siempre para levantarnos el ánimo, después también a la vuelta, cuando ya se pasa el estado, empezamos con un bajón,
con una pequeña depresión que después se puede convertir en nuestro carácter, nuestro estado de ánimo. Es un estado de ánimo, se transforma entonces hace falta después alcohol o más alcohol para subirlo, ¿no? Y Bueno, ahí caemos en y ahí caemos en la adicción. Entonces, la digamos, adicción. esos son los ciclos de la adicción. Entonces, me hace falta serotonina, para explicarlo neurológicamente o neurobiológicamente, me hace serotonina. Entonces, tengo que buscar la satisfacción. Entonces, puede ser en el sexo, acá en el alcohol, en la cocaína, en el chocolate, en el azúcar, en las pastas, en agarrar de heladera y vaciarla. Entonces, llegar a saturación de serotonina. Baja la serotonina y entramos entonces en un terreno árido, que es depresión. Me hace falta la recompensa nuevamente. Esa recompensa nuevamente es la heladera o más alcohol para volver a subir. ¿Qué hacemos en este caso, ¿no? Nos damos cuenta. ¿Cómo cambiamos Bueno, hay eso? que pedir ayuda, depende de la profundidad del problema, pero si uno ya se empieza a dar cuenta de que los pozos depresivos son más largos y más profundos, lo ideal es cortar para evitar los subidones. Entonces, y trabajar, porque hay circuitos neuronales que ya estamos usando, que estamos habituados a usar esos sistemas de compensación y me descompenso. Me compenso y me descompenso, es como una balanza. Entonces, para trabajar con los prefrontales, bueno, hay que buscar ayuda psicológica para ir transitando los cambios que uno tiene que hacer en su vida. ¿Por qué? Cuando hablamos de cambios, hablamos de automatismo. Entonces, esto va para cualquier adicción, ¿no? En general. Empezamos hablando de la fiesta, de las comilonas, del exceso de azúcar, del exceso de peso que hacemos, del exceso de alcohol, para evitar esos condicionamientos. Entonces, la experiencia que uno pueda tener en estas cosas, si uno está en el cambio, uno puede detectar y ver, ejemplo, estas fiestas que puede ser como una crisis, valorarse a ver cómo las voy a vivir a estas fiestas. Es una decisión personal. Entonces sentamos con las creencias que yo tengo y qué percepciones voy a tener de pronto. Porque, a ver, en estas fiestas hay muchas gastroenteritis, muchos cólicos biliares, muchas cefaleas, mucho. Entonces, y le echamos la culpa a la comida. Entonces, vos te acordás que en la primera charla yo ponía un ejemplo de alguna crisis que uno podría haber tenido. Para recordar, un ejemplo hipotético. Yo estoy en las grutas, me siento a comer y estoy comiendo unas rabas con un vino blanco. De pronto tengo un llamado telefónico, donde tengo una urgencia, se me quemó la fábrica, no lo puedo solucionar. Es una situación que no la puedo solucionar, que estoy impotente y que escapa lo que yo puedo. Eso me queda codificado a los sabores del alcohol y a los sabores de las rabas. Pasaron 10 años, me voy a Barcelona y estoy comiendo rabas. ¿Con vino blanco? Con vino blanco, que hacía que no comía un tiempo largo. O cada vez que yo como esto, siento que es una gastroenteritis, tengo la gastritis, tengo la náusea. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? A que la comida me cae mal. O sea, ya perdemos el registro de la reacción que tuvimos en las grutas hace 10 años atrás. Claro. Eso se llama en la comida y no en aprendizaje. Entonces echamos la culpa al restaurante. Y el rigor, entonces, con estas fiestas, a veces nos sentamos con alguien a comer donde no queremos estar sentados. Es simple. Entonces, si yo tengo un primo que tuvo un conflicto años A, y para mí ese primo es insobornable, digamos, para decir algo. Claro, sí. Es insondable, es intragable, y bueno, y voy a estar sentado al frente o al costado o al lado con alguien que no quiero compartir. Y efectivamente tengo que ver, entonces, cómo yo voy a vivir esa situación para que coma lo que coma, no te afecte. No me afecte. Entendiendo que yo me hago cargo de cómo yo vivo al primo o una ex, no importa lo que está. Entonces, sí. O puede conflicto con tu madre, con tu padre, con tu hermano, etcétera, ¿viste? O sea, en general. Entonces, yo me tengo que hacer cargo de cómo yo lo vivo a Juan o a Juana. Entonces, es mi responsabilidad. Entonces, mientras yo lo culpe a Juan, le doy poder a Juan, a Juana. ¿Me explico? Es bueno eso. Bien, sí. Entonces, yo le puedo dar más poder a la situación, a Juan, a Juana. Entonces, me vuelvo hacia mí, me analizo
Eso se llama metacognición. Digo, no, yo dejo de vivirlo a Juana así, yo recupero mi poder para cambiar la percepción que yo tengo sobre esta situación. Y vivir mi vida no forma indigesta. Ejemplo, estas fiestas. ¿No? Entonces, porque si no, bueno, eso es buscar causas. Entonces, cuando yo lo vivo así, a ver, lo voy a poner en otros términos, cuando yo lo vivo a Juan o a Juana, de esa forma, es el fenómeno, es el síntoma que yo veo, está en la superficie. Debajo de la mesa está la emoción oculta. Entonces, eso se llama un atractor. Un atractor hay patrones caóticos de energía, entonces, esos pensamientos energéticamente yo no me doy cuenta que los tengo, pero son como un 8 que están girando continuamente en mí. Es como un clima. O sea, vemos la lluvia, vemos la tormenta, vemos el huracán. Pero no nos dimos cuenta de que hay una diferencia de atmosférica, de presión, hay una diferencia de viento. Eso que era un caos, ¿sí? En rigor no es un caos. Se empezó a ver que hay patrones de presión, patrones de viento, que hay una coherencia que origina la tormenta, que es el fenómeno climático. Bueno, que es lo que después vemos. Que es lo que después vemos, exactamente. Eso se llama atractores. Entonces, yo tengo un montón de pensamientos que yo no me los reconozco, pero que yo los tengo, que son atractores que me generan el síntoma con respecto a Juana. Eso se llama tener conciencia de las cosas. Empezar a ver la vida desde otro lugar. Bien. Entonces, por eso que la charla pasada, hablamos de tratamiento. O sea, entonces, ¿qué hago ahí? Hago dos cosas. Si le sigo dando el poder a Juan o Juana, me tomo el Taural, me tomo el Omeprazol, me tomo el Buscapina, que te nombra, no importa. Sí. Listo, no interesa. O, exactamente, veo la crisis que yo tengo frente a Juan o a Juana para poder cambiármela y cambio mi percepción con respecto a esta situación. Entonces empiezo a ser más sabio. Y sí, ¿me entiendes? Entonces, porque ese poder lo tengo yo. Exactamente, no lo tiene él o ella, lo tengo yo. Está bueno en el hecho de que ahora lo podemos charlar y estamos bien anticipándonos a lo que va a ser la fiesta, y seguramente mucha gente se siente identificada con lo que estamos diciendo, y es un momento especial para decir, bueno, me hago cargo de esto que me está pasando, me doy cuenta que me pasa siempre y me enfoco de otra forma para estas próximas fiestas. Entonces, si tenés una crisis o mini crisis, te la detectás y ves que no la podés solucionar porque te supera, bueno, entonces yo ya sé con respecto a este tipo de situaciones que yo tengo que ir a buscar recursos terapéuticos, no un psicólogo o psiquiatra, depende del otro, recursos para ir cambiando mi percepción con respecto a esa situación. Entonces yo tengo que entender que yo lo aprendí así, yo lo viví así, y de repente, entonces, bueno, voy a buscar recursos para cambiar ese reaccionar que yo tengo para pasarlo a una acción. Entonces dejo de reaccionar para accionar con respecto a la situación. ¿Qué cambia entre los dos verbos? Que el reaccionar, tengo el síntoma y no me doy cuenta que lo tengo. Reacciono con ira, con bronca, con indigestión, con acidez, con constipación, con diarrea, con lo que vos quieras. Cuando yo me doy cuenta cómo eso me afecta, cambio el chip. Automáticamente mi cuerpo se da cuenta de la situación, entonces ya acciono y me perdono yo como yo vivo esta situación. Y ahí ya cambia, ya está. Ya el patrón atractor que estaba dando vuelta, que te generaba el síntoma o el fenómeno, para. Qué bárbaro. Porque cambia el nivel de conciencia. Y para ir relacionándolo con otros temas, ¿no? Porque en realidad todo tiene que ver con todo. Ya hemos hablado siempre y volvemos a tocar puntos que son como que se van uniendo entre sí, ¿no? Porque a partir de este tipo de episodios donde generamos una situación que el recuerdo nos hace sentir mal o nos cae mal la comida y los relacionamos, también empieza el sobrepeso, que lo hemos hablado, empiezan algunas enfermedades, síntomas que empiezan a aparecer, la diabetes, porque son cosas que hemos venido, que seguimos recurriendo con emociones que nos hacen mal y terminan en una enfermedad. Bien, el tema es tener conciencia. Cuando yo estoy frente a una situación, a veces, para que se entienda bien, a veces es difícil tener un nivel de conciencia para decir, eureka, me di cuenta de que esto es así. A veces, es difícil. A vos, a mí, viste, hay muchas cosas, muchos automatismos que tenemos que no alcanzamos a agarrarlos. No alcanza a hacer luz a nivel cognitivo para decir, esto es lo que me provoca. Entonces,
Cuando yo tengo la sensación física de algo, entonces yo tengo ya el registro. Si esa sensación física, yo ya tengo un camino para poder ir trabajando la sensación. Cuando yo tengo una sensación, yo tengo un aprendizaje a un nivel cerebral que ya está ahí grabado. Entonces, yo puedo usar la sensación como un anclaje para desanclarlo, para que mi cerebro ya deje de percibir la situación como la está percibiendo, a través de la sensación. Por eso yo muchas veces, a veces en mi terapia no dejo hablar mucho. O sea, no es que deje hablar nada. A ver, ¿qué querés tratar? Y tengo ansiedad, tengo angustia. ¿Dónde la pones? Ahí. Bueno, vamos a buscar a dónde está el aprendizaje. A través de la sensación. No a través del habla, porque el habla a veces, muchas veces el ego está diseñado para ir a un lugar donde uno no quiere ir. Es así. Bueno, vas a un psicólogo, un psiquiatra para mostrar tu dolor de una. El ego te hace ir la calecita 5, 10. Entonces, digo, ya está. Entonces digo, y decime qué sensaciones sentís frente a este tipo de situación. Listo, a ver, vamos. A través de la sensación, yo sé que el aprendizaje ya está grabado en un nivel inferior que no corresponde a tu centro de Broca, que es el que habla, que es el que interpreta, el que cree que sabe las cosas, cuando tu cuerpo es más fiel con respecto a las vivencias, las memorias que has tenido. No sé, un poco Bien. Bueno, y no sé si se entiende. Sí. Hay o sea, más o menos lo que vos acabas de reafirmar o de sugerir, muchas veces hay cosas que no nos damos cuenta porque, bueno, no tenemos la... Es mucha información. Claro, mucha información que no nos damos cuenta en el momento, pero sí después cuando aparece algún síntoma, alguna sensación en el cuerpo, ahí nada más tenemos que detenernos y decir, ¿por qué me pasa esto? Claro, mira, me estaba acordando ayer para uno entender que un paciente viene por pánico. Ya un hombre de 50 y pico. Pánico, miedo. Hace una crisis cuando tiene una amenaza de pérdida de territorio. Es una crisis de testosterona. Entonces le pregunto a los 14 años qué pasa en su vida. Por eso le pasó a los 28, ahí entre su síndrome depresivo. A los 14 años sufre la pérdida del primo, que era como su hermano. Le pregunto entre los 6 y 7 años que se entera que el hermano anterior a él muere en el Fuentón ahogado. Él no puede pasar por los ríos. No conoce un río. Qué bárbaro. Tiene que cruzar los ríos, va en camión, tiene que cruzar los ríos con los ojos cerrados, por un pánico. Entonces, fíjate cómo se desencadenan las memorias. Entonces, ¿cómo buscas esos ejemplos? Esos ejemplos los buscas por la sensación física. El cuerpo graba, el cerebro graba todo, y la memoria celular no miente. Entonces, hay que darse cuenta ahí, entonces, cómo buscar la causa, ¿ves? O sea, yo no trato nada, hay que buscar la causa, a través de la causa, sí, bueno, usas el método terapéutico para cambiar esa causa que estaba puesta a los 5 años, para que a los 56 o 58, no lo bien que tiene ahora, poder cambiar la información. Por supuesto que puede tener un déficit hormonal, etcétera, que habrá que corregir, pero aparte de eso, la causa del aprendizaje se puede desaprender. Desaprender no quiere decir que el cuerpo lo olvide. Se desaprende para cambiar el significado de la experiencia. Bien, esas serían las memorias. ¿Por qué? Porque la madre y el padre le pusieron las memorias. Le prohíban ir al río. Le prohibían ir al río. ¿Por qué? Porque ya el hermano anterior había muerto en un fuentón de lavar. Claro. Y eso queda grabado y automáticamente cada vez que vamos a la familia... El dolor, el dolor queda en la familia, se lo explica, lo podés hablar, pero el aprendizaje para sobrevivir queda en el dolor de la familia. Y eso se traslada a la descendencia. Es increíble, ¿no? Es increíble. Bueno, entonces, para hablar de, digamos, un poco de... Sí. Bueno, y ahí hemos hablado muchas veces de sobrepeso, hemos hablado de diabetes, que son cuestiones que tienen que ver muchas con la emocionalidad. El sobrepeso, te hablo dos cositas muy, muy concretas, porque generalmente tendemos a hacer muchas comilonas en esta época. Hay que, a ver, si uno va a hacer un desarreglo, lo tiene que asumir. Que eso quede claro. No podés comer con culpa, no podés fumar con culpa, no podés hacer un exceso, no lo hagas con culpa. Un consejo, no lo hagas con culpa. Hacelo, asumilo y después andar al gimnasio, andar a caminar, hacer lo que tengas que hacer como parte de la recompensa de lo que hiciste. Listo. Bien. No ingerir las cosas con culpa, porque yo como con culpa, la culpa es una emoción que vibra a nivel de 30 dentro del nivel de conciencia. Es decir, está la culpa, la vergüenza y la muerte, para que se entienda en qué nivel yo tengo que evitar ese nivel. Porque si yo como con culpa, no hay forma que yo pueda digerir
La comida, no hay forma, no hay forma. Entonces, vas a estar 30 días interna y posiblemente, capaz que termines internado. Entonces, asumo el exceso, listo. Y después veo cómo lo voy a corregir. Entonces, saber que si como mucho pan, yo no sé cómo son los niveles ahora de bromuro de potasio, pero el bromuro de potasio con la tiroides, unos temas de hipotiroidismo, sí, porque tiene que ver con el sobrepeso. Entonces, el bromuro de potasio que se usa mucho en el pan, para que el pan no haga grumos, está prohibido el bromuro de potasio, pero tengo entendido como que se usa. Entonces el bromo, antes usábamos, en la época nuestra, un poquito anterior, usaban el yodo. O sea, el pan nuestro era yodado. Entonces, pero como el yodo es tan caro, se lo cambia por el bromo. El bromo es muy tóxico, entonces bloquea el uso de la tiroides por el yodo. Entonces, por más que yo tome yodo o tome T4, puede pasarme que mi glándula tiroides no pase T4, T3 por el bromo que tiene ya intoxicado mi cuerpo. Entonces, evitar, no, ves que no digo no, evitar el exceso de harinas. ¿Está? Porque viene la harina, viene el pan, viene el azúcar, viene la coca, o sea, viene un montón de cosas y vienen todos los productos que vienen industrializados, que tienen todo un exceso de azúcar, la torta, el lemon pie, bueno, lo que uno le guste comer, comerlo bien, no con culpa, pero tiene que saber que eso queda en el cuerpo, hay cosas que no se van a ir al otro día, ¿está? Entonces, cualquier exceso me va a subir la insulina. La insulina es una hormona que solamente está diseñada para guardar grasa, no está diseñada para bajar el azúcar. Es cierto que baja el azúcar, pero recuerda de que está diseñada solamente para guardar grasa. Entonces, cuando te comas 2 pedazos de lemon pie, un ejemplo, no lo comas con culpa, comelo como tengas que comerlo, pero después haces un ayuno, buscas hacer un ayuno para que el cuerpo queme esa grasa que acaba de juntar. ¿Está? Entonces, bueno, son algunos tips que uno da. Está perfecto, pero ¿Está? porque todos tienen que ver, ¿no? Con lo mismo. Claro. Hemos hablado de un montón de temas, yo me puse a anotar un poco cada una de las charlas que hemos tenido y... Pero, te lo paro acá porque ya vamos a redondear vamos a entrar sobre la mitocondria, porque al fin y al cabo es la cocina. Entonces, habíamos hablado en algunas charlas que la mitocondria es como la cocina, una cocina orgánica, y a los 20 años, nacemos con el pico de 25 años, nuestra mitocondria, y tenemos una cocina que cocina full, el horno no larga olor, no tenemos humito, o sea, tenemos una cocina muy, muy, muy eficiente, cocina rápido y bien. Entonces, aporta energía, entonces no hay olor, o sea, la cocina queda limpita, consumimos lo que consumimos, espectacular. A medida que esa cocina la empezamos a intoxicar con la dieta, y generalmente la dieta matadora son la fructuosa y los azúcares y los almidones en cualquier su tipo, empezamos a la cocina, se empieza a empastar. La cocina se empieza a engrasar, la cocina ya pierde luz, va perdiendo eficiencia. Entonces el horno se empieza a engrasar, ya el sabor no es el mismo. O sea, yo pongo hago esta paradoja moraleja para entender de cómo con la edad y con la dieta perdemos eficiencia. Entonces, y sobre todo con mucho de la dieta que comemos. Entonces, nuestro cuerpo no está acostumbrado, históricamente, cuando yo hago históricamente, biológicamente, no está acostumbrado a usar la glucosa como fuente de energía. Siempre estuvo acostumbrado biológicamente a usar la energía como grasa. ¿Está? Entonces, es más el cerebro. Nuestra mitocondria está más aceitada para usar la grasa como energía y como azúcar. Pero ¿qué pasó? En la evolución, como la oferta de azúcares la tenemos en el supermercado en la vuelta de la esquina, empezamos a usar un exceso de azúcares, ese exceso de azúcar lo pasamos a grasa. Entonces nuestro cuerpo ahora ya no usa la grasa como sustrato energético, sino que usa el azúcar. Y el azúcar es altamente tóxica para la mitocondria. Entonces, hay una teoría, que es la teoría metabólica del cáncer, y acá te voy a cerrar, entonces, que exactamente, yo puedo heredar predisposición genética contra un determinado cáncer, pero ya está archidemostrado que en las enfermedades crónicas, las disfunciones de las mitocondrias tienen alta prioridad en la búsqueda de las razones por las cuales uno está enfermando. Bien.
A otro de los temas que... Claro que la mitocondria, entonces repito esto, la mitocondria es el lugar por excelencia y es el único donde tomamos energía para vivir. No se genera, ahí generamos agua y generamos energía que es adenosín trifosfato para poder vivir, pensar, hacer, correr, acariciar lo que tengamos que hacer, ¿no? Bien, ya que hablas de ese tema, se me viene a la mente el tema del ayuno. Hay muchas personas que el ayuno lo utilizan muchísimo, ¿no? Hay algunas culturas que hay tipos pensadores, todo, que hacían ayuno muchos días de la semana. ¿El ayuno es bueno? ¿El ayuno de quién? Igual que la dieta de quién. No sé, viste, hay esquemas y vos querés... A ver, si vos sos redondo, te quieren meter un esquema que es rectangular. Y posiblemente no te ande la dieta, porque tu cuerpo funciona de otra forma. Yo tengo un ayuno 2 veces por semana, pero es mi ayuno, porque yo tengo un cortisol determinado, tengo energía a la mañana, es como que me sobra energía. Entonces yo puedo cenar 20 horas, a lo mejor vos no podés cenar 20 horas, pero yo ceno 20 horas, a las 8 de la mañana yo tengo 12 horas. Si yo a las 11 de la mañana yo tengo un ayuno de 15 y 16 horas. Entonces yo estoy usando, ya mi cuerpo me baja la insulina, pues ahí está el ayuno, me baja la insulina, estoy quemando grasa, entonces te pones más flaco. Ahora, si voy al gimnasio con ese ayuno, sí, son 2 veces a la semana, no más, no más. Porque después tenés que reponer fibras musculares con proteínas y hacer dietas hiperproteicas. Entonces, un ayuno parcial puede ser a tu hijo, en vez de mandarlo a la escuela, que le des una factura, una media luna, dale un huevo. Llévalo con un huevo duro. O 2 huevos duros. Claro. O sea, es mucho más nutritivo porque tiene proteína, tiene aminoácidos, tiene vitamina. El huevo tiene un montón. O sea, el huevo es un pollo en potencia que está puesto en la clara y en la yema. Y en el huevo hervido no pierde. No pierde nada. O sea, perdés algo de B y de C, de hemoglobina. Pero bueno, mucho más que un criollito, es mucho más alimento del huevo que el criollito. Claro, por supuesto. Por lejos. Esa cultura que en nuestra generación más o menos estaba, hoy no está. Hoy está toda la comida industrializada que tiene mucha azúcar. Una vez comentaba, en mi época no había tantas mujeres obesas y tantos niños. Yo ahora ves niños obesos y mujeres con sobrepeso. Sí, y hay un exceso de oferta escasamente. Aparte, digamos, lo que te genera este tipo de dieta, que es muy estrogénica, o sea, te genera estrógeno y a su vez el estrógeno te va generando más grasa, que una grasa parda, amarilla, que a su vez genera. Cuando esto siempre quiero que lo aclare, cuando te referís a azúcares, no es el azúcar que le echamos al café solamente. ¿Qué otras cosas? No, el azúcar es el almidón. El concepto es almidón. El almidón no lo querés poner pan, lo querés poner en el arroz, lo querés poner el almidón. O sea, tenés que ver qué dosis de almidón consumís a la semana o por día. Por eso, entonces, un paciente que tiene poco cortisol no tiene tanta energía como para soportar. Entonces, ese paciente no lo podés hacer restringir tanto los azúcares. Pero, de todos modos, son dosis. Vamos a aplicar la estrategia terapéutica ¿a quién? No podés meter un triángulo en un círculo. Sí, claro, sí. Entonces cuando vos te das cuenta como que el paciente no responde a la terapéutica, y bueno, no responde, ¿por qué? Y porque no tiene. Entonces tenés que pedir el cortisol, tenés que pedir la CTH, que son sistemas hormonales. Si el eje está apagado, y hay que prenderlo. Y si está prendido y no anda así todo, tenés que hacer un aporte glucídico. Pero no es lo mismo aquel que tiene mucho cortisol, y sí, vos le sacás los azúcares y posiblemente no extrañe el azúcar. Pero el paciente que tiene cortisol bajo y posiblemente va a extrañar el azúcar. Bien. O sea, va a extrañar porque le va a hacer falta energéticamente. Exacto. Sí. Bueno, mira, he estado repasando tema por tema de lo que hemos hablado durante todas estas charlas y más o menos todas tienen que ver con todas. Otra de los temas fue actividad física, y es lo que acabamos de comentar, ¿no? También el hecho de la actividad física es fundamental para mantener un equilibrio. La actividad física, vamos a concretarlo así, mira, la actividad física somos biomecánicos. Si nos quedamos siempre sentados, el humano normal hoy te diría que casi nace con silla de ruedas, porque vivimos sentados todo el día. Entonces, sentarse todo el día no sirve porque perdemos masa muscular, aumentamos masa grasa
Entonces, esa masa grasa infiltra el músculo, no tiene dónde entrar la insulina y dónde entrar la glucosa. Entonces, a largo plazo podemos ir casi seguramente a una prediabetes y a un diabético tipo 2, entre los 40 y los 50 pirulos. Esto no es para tener miedo, es para tomar conciencia, ¿me entendés? De que por qué tengo que mover el trasero. ¿Me explico? Sí, o sea, aunque no tenga ganas, tengo que mover el trasero. Otro beneficio, entonces, de hacer actividad física es no perder masa muscular, masa magra. Entonces, revertir la masa grasa a masa magra para el uso de energía y entonces evitar eso. Aparte, el gimnasio o toda actividad nueva te mejora la neuroplasticidad. O sea, como te das cuenta, hay un montón de actividad física, no es solamente actividad física para la insulina, la glucosa, y los tendones no sufran, porque cuando perdemos masa muscular, después la articulación del tendón se hace flancito, y después tenemos que nos duele todo y ya no caminamos. Y hay que acordarse que el hombre se para, se sienta, se acuesta y se va. Yo soy medio drástico, pero bueno, eso es tomar conciencia de que la actividad física es algo para hacer. Y el cuerpo humano es algo que nos permite hacer esta existencia en este planeta. Entonces hay que quererlo más, ¿no? Creo que... Bien, perfecto. Bueno, otro de los temas que también me llamó mucha atención este año y que hablamos en una charla tiene que ver con el otro cerebro, que es el intestino. Sí. ¿Cómo hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Es uno de los órganos que muchas veces no los relacionamos con nuestra salud y es fundamental, ¿no? Es el primer cerebro, embriológicamente es el primer cerebro en la evolución. Porque antes el intestino y el ano estaban unidos, y el intestino era todo, exactamente. Entonces, cuando se separa en la evolución la boca del ano, o sea, queda el sistema intestinal. Ese es nuestro cerebro primitivo. Y ahí quedan las neuronas en la evolución. Entonces, un mal trastorno intestinal, un maltrato del intestino por la dieta, hay que acordarse que la dieta es el primer remedio. Esos son siglos de sabiduría que te dice eso. Entonces tengo que ver, soy lo que como. De alguna forma es así. Entonces, y eso suena muy lindo, pero es concreto. Entonces, un intestino disfuncional con mala flora, que no tiene una flora pues cada uno tiene su flora, pero hay un desequilibrio por un exceso de hongos, un exceso de bacterias que nos van a secuestrar alimentos y nos va a dar un déficit a nivel físico. O un intestino muy permeable, lo hablamos la vez pasada, si yo tomo mucha leche, como queso, me hincho, tomo yogur y me hincho, yo tengo que ver que no estoy tolerando la lactosa. O algún derivado que tenga un conservante que pueda tener el producto que está en el mercado. Entonces, eso me provoca un aumento de la permeabilidad del intestino, me va a provocar que las proteínas de la leche me entren al cuerpo, entonces genere un aumento en mi agresividad, me despierte mi sistema inmunológico y después mi sistema inmunológico va a agredir mis propias proteínas porque compartimos con la leche de vaca proteínas iguales. Por ejemplo, la caseína. Entonces puede atacar la caseína en las articulaciones y empezamos a encadenar patologías. ¿Por qué? Porque simplemente no obedecimos, no nos dimos cuenta que yo cada vez que ingiero algo que me haga sentir mal, lo tengo que dejar de ingerir. Entonces yo como factura, como el criollito y veo que me hincho, me pongo, es que no va. No va. Entonces eso, lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, se va a transformar esa conducta que yo tengo, que me la callé porque me doy cuenta que me pongo mal, y se va a transformar en un síntoma. Después vas a ir al traumatólogo, al clínico, al endocrinólogo, y bueno, y te va a preguntar, ¿qué te hace mal? Bien. Entonces la dieta, repito esto, Sí, entonces tengo que darme cuenta, cuando yo como algo, igual hay gente que come verdura, o come fruta, o se hace un jugo con 5 manzanas o 5 naranjas. Yo digo, no te hagas el jugo, comete una naranja, no 5. ¿Por qué? Porque en ayuna, digo, vos imagínate el páncreas. Si a vos alguien te apretara de golpe, porque el azúcar que tiene 6 naranjas es brutal. Entonces hay que imaginarse al pobre páncreas cómo se tiene que estrujar para alargar cantidad de hormonas de insulina para empezar a bajar en forma brusca esa cantidad de azúcar al torrente sanguíneo. Entonces no es lo mismo tomarse un jugo de naranja que comer una naranja. No es la misma cantidad de azúcar y de fructuosa. La fructuosa nos cuesta mucho al cuerpo humano metabolizarla.
¿Está? Entonces, la miel igual. La miel muy linda, pero la miel es una cucharita. La miel con el café, sí, pero la fructuosa que tiene la miel, no estamos aptos. O sea, semillas, no somos pájaros. Entonces, porque no tenemos preparado el cuerpo para eso. Entonces, hay semillas que sí podemos consumir, pero no en exceso, porque al cuerpo le cuesta un montón. Entonces, hay semillas, pero no se la larga, pero hay muchas semillas que tienen, la semilla, ¿qué es? Es una planta en potencia. Entonces, esa semilla tiene sustancias tóxicas contra la agresión. Entonces, vos te comes toda la semilla con la ensalada, está todo muy lindo, todo bien. Pero cuando vos lo comes y empezás a notar que te cae mal, y bueno, ¿qué crees que hace la semilla? Cuando la agrede tu ácido clorhídrico o tu enzima digestiva. Y te libera sustancias tóxicas. El tomate, sacale el tomate, la semilla que tiene el tomate. Con la cáscara, y bueno, tiene mucha solamina, que es proinflamatoria articular. Entonces tenés que ver cuánto tomate comes. O sea, ¿ves qué? Pero para no aburrir, o sea, es ver, tengo que registrar, esto lo como, no tengo problema, listo, voy. Pero si yo estoy comiendo algo y me cae mal, lo saco de mi dieta. No le discuto al cuerpo. Bien. ¿Entendés? Es un poco la... Bueno, la verdad que hemos tocado tantos temas. Uno de los últimos fue electrosensibilidad, la tecnología y cómo afecta la salud. Bueno, es un tema que yo no me voy a hartar de... porque, o sea, claro, es muy difícil traer conciencia cuando uno se tiene que desapegar de algo que es tan fundamental, que uno lo siente como algo, ¿viste? Tan Sí, no, ya pasó a ser parece una extensión de nuestra bueno, mano, ¿no? Pero esto date cuenta que te enferma mal. Sí, por eso te digo, pasó a ser ya como una extensión, tenemos que tener el celular en la mano todo el día. Mira, ayer hablaba con un ingeniero y un ingeniero electrónico y con un ingeniero que hace biomedicina. Entonces, yo te había comentado que estoy detrás de los saunas infrarrojos. Y bueno, ya conseguí, entonces eso no está concebido en la universidad, no está concebido en forma universitaria. Es decir, seguimos estudiando... el mismo librito. El mismo librito. Entonces, cuesta mucho abrir, o sea, la conciencia sobre cosas que están vistas en otra parte del mundo ya. Sí. Entonces, que económicamente son mucho más baratas, son más eficientes o más eficientes que un láser, mucho más baratas, donde la gente puede acceder. Bueno, lo que pasa es que también estamos bombardeados, ¿no? Por el tema de que hay muchos intereses económicos con respecto a la tecnología. Entonces, no quieren acallar el tema de que estas cosas también en exceso nos producen algunos problemas. Entonces, cuando yo a los pacientes les aclaro que la electrosensibilidad es por un cambio del medio ambiente electromagnético del planeta, porque no es la culpa del celular solamente, o sea, la tecnología viene. Pero entonces el tema es saber el uso de la tecnología y cómo la puedo administrar. Por eso tener conciencia, lo mismo, cómo. Entonces, si la tecnología, un wifi lo veo como un espíritu, que yo no creo en eso, ¿me explico? Sí. Entonces, yo le digo, creen las brujas porque las hay. Bueno, el wifi existe. ¿Cómo te podés demostrar eso? Bueno, suspender el wifi a la noche de tu casa un mes, apagate el celular, ponerlo en modo avión y vas a dar cuenta, sacate los metales, sacate la boca, o sea, empezar a sacarte los metales, dormí y fíjate en un mes qué ocurre. Y vas a ver que sin un mango, tu cuerpo y tu dolores crónicos empiezan a mejorar sin ninguna pastilla. De vuelta, estoy buscando los atractores que están debajo de la mesa, las causas que no se ven, para que el síntoma cambie, que es lo que se ve acá arriba de la mesa. Bien. Entonces, cuando los pacientes, yo aconsejo ya que aprovecho tu radio, que aconsejo que se apaguen el wifi, pongan modo avión, usen solamente el celular para lo que es, se acabó, me voy a dormir y lo que hago es dormir. No usar el celular solamente a la noche con luz azul, porque la luz azul daña la mácula, aparte de dañar la mácula, te genera una disrupción de la melatonina y no te vas a dormir nunca en el país de nunca jamás. Y vas a caer al famoso clonazepam. Y vas a caer al famoso depresión, porque el cuerpo se termina agotando con estos sistemas. Hay que entender que la vida es larga, parece corta, pero es larga. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queremos ver? Si tenés 30, pensá cómo te querés ver cuando tengas 60. Porque este presente va a ser tu futuro.
Entonces, cuanto más conciencia tengas de cómo te influyen las cosas, vas a tener una mejor calidad de envejecimiento. Eso es lo que yo quiero manifestar, digamos, pero bueno, sí. es un laburo de... Y bueno, no, pero eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Ir poniendo esas cositas, bueno, esas aprovecho acá semillitas, para ¿no? así que hablamos de electromagnetismo, te lo redondeo. Entonces vamos a terminar, toma sol, voy a repetir esto, el 45% de la energía solar es infrarroja cercana, 830 nanómetros. Decís, bueno, no me importa, no, te importa porque es la frecuencia donde funciona la mitocondria. La cocina que yo te hablaba que andaba mal, bueno, para hacerla andarla mejor, funciona a 830 nanómetros. ¿Con qué? Bajo el sol. 15-20 minutos por día. Punto. Y no con los brazos y la cara solamente. Tapate la cara si querés, pero pon el cuerpo a disposición del sol que al cuerpo le hace falta. No a tu ego, entonces. Aparte de eso, el cuerpo va a leer que es de día. El cuerpo va a leer que la melatonina se tiene que cortar ahí porque hay serotonina. Entonces, si mi cuerpo está a las 8 de la mañana, está en este ambiente, y son las 8 de la noche, sigue en este ambiente, mi cuerpo no lee dónde caramba estoy. ¿Me explico? Sí. Entonces, si tengo todo diría el mendocino, todo el poto sentado todo el día en un mismo lugar, claro, entonces, eso a la larga vas a terminar con una consulta de psicólogo o psiquiátrica. Acordate lo que te digo, ¿por qué? Porque no respetas cosas básicas de cómo respetar a tu cuerpo con ciclos ultradianos y los ciclos circadianos. Vivir así, un buen vivir es parte de la vida, no un mal vivir. No solamente producir por guita y por bienestar, para tener cosas materiales que están siempre afuera de uno, sino decir, bueno, para. O sea, ¿qué hago con mi cuerpo? Porque después podés tener, pero después, ¿a costo de qué? Entonces, como somos seres pensantes, hay que tener un dedito de frente para empezar a ver cómo yo quiero vivir la vida. Y no terminar en una internación brusca para después darme cuenta de que podía haber cambiado tiempo atrás. Reitero esto, este presente que tenés acá, es un pasado que tuviste y ya te lo olvidaste. Ahora entonces sos inimputable. Cuando tenés crisis acá, sos inimputable. No, tu responsabilidad estuvo acá atrás. Bueno, ahora te invito que en este presente, para que el próximo futuro no te olvides de lo que estás eligiendo acá, ¿me entendés? Puedas tener un futuro mejor. Eso es. Entonces, lo voy a copiar, lo digo de otra forma. Si tus creencias limitantes son estas, entonces empezar a ampliar para que tengas un contexto más amplio de la vida, del universo, que no es solamente esto. Entonces, te podés permitir llegar a tu meta, pero de otra forma. Qué un poco más o menos. Bueno, teníamos un llamado, Ariel, de un oyente que quería saber la opinión del doctor sobre la auriculoterapia. ¿Qué opinaba? Porque tiene una sobrina que se está tratando, y le han dado una dieta que tiene que comer. Un día tiene que comer solamente fruta y el otro día solamente carnes. Sí. Al otro día fruta y así. Y hacerse un control semanal. Sí. Me dice, pregúntele al doctor qué opina sobre... No, sí, yo la hago. Hago aurículos, sí. Lo uso para el dolor. ¿Qué es la auriculoterapia? La auriculoterapia es un sistema de reflexológico que lo usa con color, con semillas o con unas espículas con micro... Yo lo uso mucho para el dolor también, el aurículo. O de posturales. Uh-huh. Entonces, que son los parchecitos que se ponen... Son parchecitos que se ponen o trabajas con electropuntura. Ah, bien. O sea, bien. Uso electricidad con pequeños milivoltios, porque hay muchas veces que no logras desbloquearlo con la semilla. Entonces, trabajas con electricidad con milivoltios, le aplicas 30 segundos en forma intermitente, en forma continua, depende de lo que necesites, y después podés poner la semilla. Bien. Y con la dieta, bueno, si lo usás para dieta, va con la dieta intercalada, sí. Bien. Sí, para bajar de peso. Bien, perfecto. Bueno, la verdad que ha sido un gustazo como siempre, Gustavo, charlar y repasar un poquito, porque yo estaba anotando recién y digo, todo es como hay una columna vertebral que une todos los temas que hemos hablado, porque hablamos de las creencias, lo que nos decimos se hace realidad, del sobrepeso, de la diabetes, de lo importante de la actividad física, de la tecnología y cómo afecta a nuestra salud, de la electrosensibilidad, hablamos del cerebro, que es el intestino, y cómo preservarlo, pero en realidad todo está unido por una sola columna vertebral, que es tomar conciencia, aplicar una dieta y el equilibrio de todo, ¿no? La conciencia de qué es lo que nos está pasando, o sea, tratar de estar presentes en lo que nos está sucediendo, estar presentes. Después, aplicar una dieta
Comer para que seamos lo que comemos, y después el equilibrio, que es fundamental para no Sí, para evitar excesos. Hay que hacer una dieta de cómo pensás. También. Sí, la calidad de los pensamientos. Entonces, cuando te topes con pensamientos negativos, muchas veces es muy interesante. Yo personalmente empecé a verlo en el espejo, los automatismos, porque no te das cuenta. Y ahí lo empezás a ver. Cuando ya lo empezás a ver, lo podés empezar a cambiar. Pero si no lo ves, digamos, si no te das cuenta que estás pensando negativamente, imposible. Entonces, esos pensamientos que están casi en la conciencia, pero que no aparecen, en el espejo suelen aparecer. Entonces, y son hábitos de pensamiento. Entonces, esos pensamientos son magnéticos, entonces terminas atrayendo. Entonces, te habrá pasado ser gente, pero cuando vos empezás, te levantaste en la mañana y sentís que es un día de M, y terminó siendo un día de M. ¿Viste que te pasa esto? Entonces, pero somos inimputables, no nos damos cuenta de lo mal que pensamos, de la ira que tenemos, de los resentires. Entonces, está bueno empezar a hacer un indigesto de cómo pensamos. Entonces, y empezar a cambiar nuestros pensamientos y la forma de pensar, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, cuanto más negativo penses, acordate que el mundo, el pensamiento está arriba de tu cuerpo. Si pensás en forma negativa, tenés exceso de cortisol, el sexo de adrenalina, no adrenalina, el cuerpo se destruye, es catabólico, entonces estás continuamente con ira, con bronca, esos sentimientos que te duele todo. Entonces, el terapeuta, cualquiera sea, siempre va a ayudarte, pero mientras vos no te ayudes a cambiar en tu entorno, que es un trabajo personal y es por amor a uno, esas percepciones que yo voy cambiando, que es mi mapa mental, voy cambiando y el cuerpo me va doliendo menos. ¿Por qué? Y bueno, tengo pensamientos más positivos, tengo pensamientos más compasivos, tengo más paciencia. Entonces, me perdono más. Me perdono más, exactamente, porque es como yo lo vivo el otro. Entonces, viste de vuelta, te das cuenta cómo empezamos. Entonces, cuando tengo pensamientos más benévolos, pensamientos más positivos, es dopamina, serotonina. ¿Me entiendes? O sea, son pensamientos coherentes y el cuerpo lee exactamente esa coherencia. Entonces, el cuerpo empieza a cambiar. Esa es la realidad. La realidad. Bien. Bueno, entonces, no solamente digerir, o sea, lo que se come, la dieta, comida, sino la dieta del mapa de pensamiento que tenemos, ¿no? Perfecto. Bueno, nos quedamos con eso, Gustavo. Como siempre, un gusto tenerte acá y que seas tan gentil en acompañarnos todos los martes y dejar un poquito de estas cosas que decimos. Bueno, hay gente que disfrute y aprovecha este momento, o por lo menos le crea conciencia de decir, bueno, en algo sí, estoy errado, estoy pensando de esta forma, me pasa lo que dice Gustavo, y es verdad, nos pasa a muchos que nos levantamos masticando bronca y después el día es malísimo. Al contrario, si apenas despertamos, tomamos conciencia y decimos, no, quiero cambiar este día. Y digo, me olvido de esta bronca que tengo y empiezo a ver el día de otra forma y agradecerlo, todas las cosas lindas que tenemos y lo que nos da la vida. Hay un tema de conciencia, digamos. Es decir, si vos te decretás, bueno, se usa mucho la palabra decreto, pero si vos tenés conciencia, es decir, ¿cómo quiero vivir este día? O sea, queda en vos de cómo lo vas a vivir. Entonces, si vos te decretás, para llamarlo así, pero decretás no biribiri, sino se ría. Yo me decreto, o sea, realmente siento que mi día tiene que ser armónico. Entonces, y me queda claro que mi día va a ser armónico. Entonces, si por alguna circunstancia pasa, hay que cambiar tu punto de atracción, hay que cambiar tu punto atractor. Si por alguna circunstancia hay un hecho, porque siempre está el otro, viste un accidente, una noticia, algo que te tocó, vos automáticamente vos tenés tu poder que dijiste que este día es armónico. Entonces, ese mapa mental que te iba a llevar a otra ruta, te mantiene en el foco que tu día es armónico. Es un tip personal que yo tengo, viste, que yo hace ya muchos años que lo tengo, y bueno, pero hay que sentirlo que el día exactamente va a ser armónico, o sea, es tal cual. Qué bárbaro.
Bueno. Entonces, de eso te podés... Bueno, no me he aburrido. Bueno, no, es tremendo. No, bueno, está muy bueno. Gracias, Gustavo. Muchísimas por favor, gracias. Felices fiestas a toda la audiencia. Igualmente feliz para año. vos, Bueno, que tengan un excelente listo. fin de año. Y que si toman algo y si comen algo, que lo Sin disfruten. culpa. Que lo disfruten. Claro, sin culpa.